1. La población. Lorenzo Sánchez López 28, Francisco Manuel García Clemente. 1. La población como acción. El territorio como proyecto. El estudio de la población de Castilla-La Mancha supone profundizar en el conocimiento de sus habitantes como factor básico de la acción territorial, pues las estructuras demográficas delatan la capacidad de desarrollo social y económico de los lugares, ya que la población es entre otras cosas la fuerza de acción sobre el territorio que nos preocupa y ocupa, así como la receptora de las consecuencias de dicha acción. La demografía, alguna vez definida como el estudio de la estructura y reproducción de la fuerza de trabajo Leguina, 1975. 9. Es también el resultado de múltiples variables territoriales que permiten explicarla y desde la explicación adelantar soluciones a los nuevos retos de cada tiempo, de cada sociedad y de cada espacio. El estudio geodemográfico requiere la disponibilidad de fuentes informativas y en la actualidad estas son cada día más numerosas, pero por otra parte el peso de los datos y su representación puede generar un cúmulo de informaciones puntuales interesantes, pero que paralelamente anula el conocimiento general de la región. En este caso hemos optado por acercarnos a la realidad global y reflexionar sobre las repercusiones de la población en la acción territorial. En consecuencia, renunciamos a la transmisión de series estadísticas que son de fácil acceso a través de la web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o del INE, como también a otros aspectos del proceso demográfico que precisamente por su interés cuentan con una amplia bibliografía de referencia, pero la extensión de esta síntesis los deja necesariamente muy limitados. Quizás en Castilla-La Mancha, donde no hace mucho se ha conseguido igualar las tasas de mortalidad y sobre todo de mortalidad infantil, ambas reflejo de un subdesarrollo social y sanitario, al resto del país, ocurre como en la casi totalidad de la España interior, que está siendo mucho más complicado responder al reto del despoblamiento de los espacios rurales, y este es uno de los problemas que más preocupan desde hace algunas décadas. Existe además el agravante de una débil estructura urbana que se presenta periférica al lugar geográfico y demográfico central, lo que dificulta un desarrollo autónomo de planificación policéntrica. Un territorio es una realidad dialéctica y dinámica y ante todo, un desafío, una oportunidad, una construcción de Mateis y Goberna, 2005. 35, y esta realidad se asienta sobre una geometría geográfica siempre cambiante, sobre la que la población en su conjunto genera acciones y busca oportunidades. En esa búsqueda de la construcción territorial, observamos que la región tiene en la actualidad un crecimiento demográfico de base relacional, y ello explica que entre 1999 y 2004 de los 20 municipios de nuestra comunidad que han registrado un mayor incremento, se encuentran 18 localidades de Guadalajara, en menor medida crece la Sagra. Hay también un crecimiento en los municipios cercanos a las capitales de provincia, Miguel Turra, Vargas, Magán, etc. Y más escaso o de lenta recuperación Pillet, 2001. 41, en otros lugares de La Mancha, figura 1. Desde la perspectiva funcional, la característica esencial de la demografía en la mayor parte del territorio es de regresión, de despoblación, de amplios territorios de desertización humana y, paralelamente, de crecimiento e inmigración, como veremos más adelante, en los limitados espacios de desarrollo ya citados, donde destacan los ligados al crecimiento de Madrid. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha encuentra en la Constitución Española de 1978 una nueva oportunidad para aceptar el desafío de construir su futuro y la Ley Orgánica 9, 1982, la constituye en territorio administrativo. Por territorio, se entiende en principio y desde antiguo un distrito jurisdiccional. Diccionario de Voces Españolas Geográficas, 1796. En la actualidad la RAE lo define como circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga. Evidentemente es mucho más, pero el concepto normativo permite enmarcar el límite jurisdiccional y el espacio de la acción. Su existencia ha estado ligada a otras entidades territoriales y como parte integrante de esas jurisdicciones ha sido estudiada, pues la acción territorial plantea como ineludible el estudio de las relaciones entre la naturaleza y el hombre y por eso es objeto de investigación con cierta asiduidad. Sin embargo, los estudios de geografía de la población del actual territorio castellano-manchego son escasos, pues las fronteras administrativas territoriales son recientes, como también lo es en consecuencia el análisis del capital social disponible para el nuevo proyecto territorial, que necesariamente se ha encontrado sometido en exceso a la urgencia de respuestas que la nueva situación administrativa demandada. La consecuencia de ello es que no disponemos de ninguna monografía de geodemografía de la región, aunque sí de abundante material estadístico para su estudio y también bibliográfico referido a partes de su territorio, al que se suman interesantes aportaciones en obras cuyo objetivo final no es estrictamente demográfico pero que responde a la ineludible necesidad de su conocimiento, por cuanto tiene repercusiones en múltiples incidencias en la gestión económica, administrativa, etc. Pese a lo limitado de trabajos sistemáticos, son de destacar las aportaciones de varios autores publicadas en Almud, 1980-82. En ese momento estaban orientados a la búsqueda de un lugar central, geográfico, demográfico, de comunicaciones, etc. Y evidencian nítidamente cómo desde antes de la formación de la comunidad se está replanteando la incidencia de la geodemografía en la administración territorial. La metodología utilizada consistía en ese momento en la aplicación de métodos cuantitativos, y subyace en sus objetivos el debate de la ubicación de una capitalidad regional, en consecuencia la búsqueda de un lugar central como vertebrador territorial. Por eso todos los estudios se encuadran en un debate geopolítico regional y evidencian una primera característica de este espacio, su acefalía, su falta de una cabeza regional indiscutible capaz de vertebrar la región, como ha venido estudiando Panadero, 1980.
Poco tiempo después, Pillet, 1986, dedica parte de una geografía regional al tema de la población de Castilla-La Mancha. Su aportación, transcurridos los años, sigue siendo de utilidad por cuanto establece un tema clave y todavía en debate para el desarrollo de la comunidad, como es el referido a las relaciones que se establecen entre la población, las comarcas y la necesaria ordenación del territorio. Evidentemente la base territorial y demográfica, figura 1, 2, condiciona los proyectos político-administrativos necesarios para una adecuada gestión de los recursos. Ahora ya elegida Toledo como la capital política, el problema estriba en la distribución de los efectivos demográficos que plantean no pocas dificultades a la comarcalización y con ello a la ubicación y gestión de los servicios. En ese sentido sigue siendo actual la propuesta de estudio y consideraciones del citado autor, adecuada su reflexión y mucho más necesaria la profundización en el estudio propuesto para ejecutar objetivamente la gestión económico-administrativa. García Marchante, 2002, actualiza las estadísticas demográficas y apunta hacia nuevas realidades. Evidentemente los últimos 20 años han roto a nivel global la demografía regresiva del período anterior, aunque no en el conjunto de las comarcas del territorio. De este autor es de destacar un interesante artículo, Dinámica de las poblaciones ligadas al sector vitivinícola, 1998, por cuanto marcaba una de las peculiaridades que afectan a la importante comarca de La Mancha, donde aparecen ambas, población y viticultura, acción y territorio, como vectores de vertebración regional y evidencian la falta de cohesión entre los centros políticos y los económicos. La Mancha fue también tomada en consideración por Pillet-Cardepont, 2001, con múltiples variables en estudio. Desde la perspectiva demográfica destaca su preocupación en la búsqueda de los núcleos organizadores y esta subregión afecta a un tercio de la población, por lo cual la elección de la misma para su estudio, como se desprende de algunos de sus datos, es evidentemente relevante. En 1996, los 96 municipios de La Mancha suman un total de 587.121 ha. Es decir, el 34,3% de la población regional, 1.712.529 ha. Para una superficie de 15.910 km², lo que representa el 20,1% del conjunto regional. La densidad es de 37 ha. La media regional es de 21,5 ha/km. Si a esta subregión se le agregan los municipios contiguos del campo de Calatrava de similares características geográficas, obtendríamos como resultado que aquí se concentra el 50% de la población en un 22% del territorio, pero este no era el objetivo de su libro ni le está en modo alguno valor. Un artículo reciente del mismo autor deja al descubierto las ilusiones de crecimiento ligadas a algunas infraestructuras y paralelamente deja despejado el verdadero centro extrarregional de desarrollo demográfico de la comunidad y sus repercusiones en las comarcas de Henares y La Sagra, mientras en La Mancha, los grandes municipios son considerados como los verdaderos vertebradores. Albacete, Tomelloso, Valdepeñas, Alcázar, Villarrobledo, etc. Han sido los principales agentes de transformación agraria de La Mancha. Unos han producido la transformación del secano en regadío, otros la reinvención del viñedo. Pertenecen la mayor parte de ellos a los acuíferos 18 y 23. Llama la atención el papel tan destacado que ofrece la construcción, lo que provoca desplazamientos diarios a Madrid. La Solana, junto a otras importantes agrociudades como Tomelloso, Daimiel, Campo de Criptana, pueden considerarse como especializadas en la construcción. Pillet, 2001. 46. Evidentemente esta realidad plantea dificultades a un desarrollo sostenible y explica la base más relacional que funcional del crecimiento demográfico y en su conjunto las obras citadas representan un acertado diagnóstico sobre el que actuar. Desde otras perspectivas como la demografía histórica, Castilla-La Mancha también ha sido estudiada por diversos autores, en este caso se puede recurrir a títulos como los de Camacho Cabello, 1999, y Sánchez López, 2001, 640-46. También contamos con estudios provinciales y locales y junto a ellos toda una amplia serie de datos publicados por la JCCM, pero como ya indicamos queda pendiente de realizar la monografía del estudio de geografía de la población de la región, en el que con mayor rigor podamos observar las múltiples interconexiones de la población con otros aspectos de la acción territorial, instituciones educativas, sanitarias, servicios, comunicaciones, infraestructuras, etc. Y cuyo conocimiento debe favorecer el proyecto de desarrollo regional, en el que la población condiciona su vertebración y afecta a las variables administrativas de su gestión. 1. 3. Crecimiento de la población y reducción relacional del peso demográfico dentro de la dificultad que representa establecer valores demográficos anteriores al siglo XIX. Los estudios disponibles coinciden en la existencia de un vacío poblacional en la región anterior a la Edad Moderna. Es tierra de castillos y veleras, de guerras y pastos, muy poco propicia a la sedentarización demográfica. El siglo XVI, consolidada la ocupación del territorio de la que trata el capítulo 1, se inicia en los territorios de las órdenes militares y en toda la parte meridional de la región, que partía con densidades que apenas si llegaban a un habitante por km², una sedentarización y desarrollo. Las provincias de Albacete y Ciudad Real, pese al fuerte crecimiento de población, concluyen el siglo escasamente pobladas. Al norte del Tajo se concentraba la mayor población, tal como se deduce del estudio del Censo de Castilla de 1591, Camacho Cabello, 1999.
Como en ese momento, 1591, la densidad de la población de España es de 16 habitantes por km2, podría decirse que pese al vacío demográfico de Albacete y Ciudad Real, nunca los territorios de nuestra comunidad habrían alcanzado mayor peso demográfico dentro del conjunto nacional, 12,2%, tan es así que hoy apenas representan un peso cercano al tercio del que representaron en ese momento. A partir de esa fecha se inicia una decadencia mayor que la del conjunto del Estado, con mínimos en 1646 donde la población ha caído a los 630.000 a. De manera tal que los efectivos demográficos no vuelven a ser iguales a 1591, hasta finales del 18, censo de Florida Blanca 1787, y ello si a este censo se le incrementa el 8,5% que se supone disminuido por ocultaciones, en ese caso aparecería con 1.013.884 habitantes, Camacho Cabello, 1999, 51. El crecimiento de población del siglo XVIII en las provincias de Albacete y Ciudad Real había sido casi revolucionario y sin embargo Castilla-La Mancha solo logró alcanzar la cifra que tenía 2 siglos antes. Hay ya un gran descenso en Guadalajara, Toledo y Cuenca, mientras tanto en España los efectivos habían crecido más de un 20%. Por eso el peso demográfico de Castilla-La Mancha se había reducido a algo menos del 10%, por tanto inferior al que tenía en el censo de Castilla de 1591. El siglo XIX fue de crecimiento, 35%, pero este no se repartió por igual. Cuenca y Toledo apenas habían superado al finalizar el siglo los efectivos humanos que tuvieron en el siglo XVI, Guadalajara aún no los ha alcanzado, sin embargo Ciudad Real y Albacete tuvieron un fuerte crecimiento de 43% y 77% respectivamente, muy superior al crecimiento regional, pero inferior entre ambas a la media nacional de manera tal que aquel 12% de peso demográfico de 1591, o aquel otro 11% de 1787, se quedaba ya reducido a un 7,44% al iniciarse el siglo XX. Será la subregión de La Mancha lo que lleve la iniciativa del crecimiento. Desde la Edad Moderna, estuvo este en cierta medida acompañado por el paso de una economía ganadera a otra de base agrícola, al cambio producido por la pesada reja y el corvo arado Cervantes, el Quijote Cap. Ahora se había iniciado un proceso de transformación agrícola cuyo máximo exponente era la economía del viñedo, la misma que en el siglo XII ya proponían los frailes de Uclés y protegía el rey sabio en el XIII para asentar los habitantes al territorio. Sánchez López, 2001, 225. El viñedo, ya importante como recurso para los asentamientos humanos, es destacado en la calidad de sus vinos en los textos del XVI e inicia una importante expansión en el XVIII. Es en ese siglo cuando los vinos manchegos forman parte preferente de la cocina de palacio. A mediados del XIX observaba el diccionario de Madoz que este ya es la mayor fuente de riqueza de muchos pueblos manchegos. A partir de esta fecha la coyuntura de los viñedos franceses, catalanes o andaluces, llevará a que principios del 20 suponga en algunos casos el 85% de la riqueza local. Ladrón de Guevara, 1988, y a que participe decididamente en el despertar de la agricultura regional. Billet, 2001. Podemos decir que el vino y la minería, Puerto Llano, Almadén, Hellín, etc. están en el inicio de los mayores crecimientos de población castellano-manchega del siglo XX. Pero ninguna de las dos actividades podrá crecer y evitar el éxodo de la población hasta más allá de las décadas centrales del siglo XX. 4. Los cambios de tendencia demográfica del siglo XX. A lo largo de este siglo se han producido importantes cambios en la distribución espacial de la población, lo que junto a la dinámica general y a las peculiaridades propias de un espacio interior, será la característica más destacada para pronosticar el futuro. Es un espacio escasamente poblado que internamente ofrece diferencias sustanciales en la dinámica de sus núcleos de población. Es un territorio desequilibrado, con notables desequilibrios en la distribución de los contingentes demográficos. García Marchante, 2002, 63. Con el comienzo del siglo se inicia también la transición demográfica. Superadas las grandes epidemias de mortalidad catastrófica como la peste del 17, así como las otras pandemias y epidemias que se vivieron a partir del 18, fundamentalmente viruela en este siglo y el cólera en el siguiente, y que como pandemias se mantuvieron más tiempo del deseable durante las primeras décadas del siglo XX, que a su vez soportó la mortífera gripe de 1918. Durante todo el siglo XX la tasa de mortalidad en Castilla-La Mancha fue superior a la media española, sin embargo es muy diferente el comportamiento a inicios de siglo. 31% frente al 27% en España, a la realidad actual 9,1% frente a 8,9%. Las diferencias son temporales y espaciales. En el primer caso se encuentra en la caída de la mortalidad en general que nos lleva a un nuevo régimen demográfico. Pero hemos de hacer notar la diferencia espacial de comportamiento ya que a principios de siglo la población castellano-manchega era más joven que la media nacional y los mayores de 65 años no llegaban al 4%, lo que manifiesta una mortalidad diferencial muy negativa para La Mancha. En la actualidad no hay gran diferencia con la media nacional ni en los movimientos naturales ni en cuanto a esperanza de vida se refiere, pero a principios de siglo estas eran notables y denotan un atraso regional próximo a 20 años. Hasta la década de los 30, la mortalidad social ligada a enfermedades del aparato digestivo y constantes pandemias de tifus, difteria, sarampión, tuberculosis, etc.
Junto a las excesivas y constantes muertes infantiles por gastroenterocolitis, llamaban a estos óbitos infantiles los pisteros. Una forma de relacionar clima, mortalidad y alimentación, manifiestan una situación de considerable atraso regional muy en relación con la falta de recursos higiénicos básicos, agua corriente, alcantarillados, etc. Que en algunos municipios se ha solucionado en la etapa autonómica reciente. A principios de siglo la mortalidad infantil en la región era mayor de 200%, y cuando esta tasa en España ya estaba en la mitad, en Castilla-La Mancha todavía en la década de los 40 alcanzaba el 173%. En la década siguiente la mortalidad en general y la infantil empezaron a igualarse con las medidas nacionales para bajar ambas en la actualidad, la primera a niveles inferiores del 10% y la segunda por debajo del 3%, y sin diferencias significativas. La natalidad también era muy alta, 37,8% a principios de siglo, y fue reduciéndose siempre con retraso de algunas décadas con respecto a la mortalidad, pero manteniéndose siempre superior la natalidad media nacional. Actualmente el mayor envejecimiento de población castellano-manchega actual, enmascara una mayor tendencia a tener hijos en la región, así en la última década, 1991-2000, frente al 1,29 hijos por mujer en la media nacional, en la regional lo era de 1,48 hijos, y en ambos casos muy por debajo de los necesarios 2,1 hijos para renovar la generación existente. La situación actual es de crecimiento natural cero y de retroceso en muchas comarcas, agravado todo por los movimientos migratorios que acababan de iniciar un cambio de tendencia en zonas puntuales y dibujan una nueva geometría demográfica, figura 1.1. Así como su repercusión en la estructura por edades y pirámide de población que se incluye en dicha figura. Los cambios producidos a partir de la creación de la comunidad autónoma manifiestan nuevos variables en el crecimiento global de los efectivos demográficos, pero ahora se hace más relevante el hecho de unos valores que se ven alterados por los agentes endógenos, envejecimiento y despoblación, y exógenos, referidos a la relación extrarregional. Ambos manifiestan cómo el territorio está sometido cada vez más a esa geometría variable y que necesariamente han de ser considerados. 1.5. El peso demográfico y su distribución espacial en la actualidad. Castilla-La Mancha con 79.230 kilómetros 2, es la tercera comunidad española en extensión, ocupa el 15,7% de su superficie, también es la tercera en cuanto al número de municipios, estos después de integraciones y abandonos por despoblación son 919. El total de habitantes es de 1.848.881 según el padrón de 2004. Con una densidad de 23/km2, es la menos poblada de todas las comunidades. Pero además cuenta con extensas comarcas donde se alcanza una densidad de 5 habitantes por km2, es el ejemplo de Guadalajara, excepción del corredor de Henares, y de Cuenca cuya escasa población se encuentra en La Mancha y a 100 kilómetros de distancia queda la capital provincial como cabecera de una comarca pobre despoblada. Las comarcas de los Montes de Ciudad Real, y de Alcaraz y Segura en Albacete también se incluyen en esos espacios que son verdaderos desiertos humanos. Aunque se suele indicar que en el siglo XVIII se inicia el proceso de desplazamiento del centro demográfico hacia la periferia, lo cierto es que a principios del siglo XX no eran tan fuertes los desequilibrios regionales. Castilla-La Mancha es en 1900 una de las 6 regiones que superan el millón de habitantes, tan solo Andalucía 3.562, expresado todos en miles, y Castilla-León 2.302, superaban los 2 millones, Galicia, 1980, y Cataluña, 1966, estaban próximos a esa cifra. Valencia, 1587, ocupaba el quinto puesto, y era seguida por Castilla-La Mancha, 1388. España, 18.616 habitantes, nos manifiesta cómo nuestra comunidad tiene un peso demográfico del 7,44% al iniciarse el siglo XX, por tanto inferior al 10% que tenía en el XIX. Hasta 1950 España creció un 51% y Castilla-La Mancha un 46%, por lo que no disminuye su peso dentro del conjunto nacional. Si bien se observa un ritmo superior a la media hasta 1930 y luego es ligeramente inferior, figura 1.1. Sin embargo en la segunda mitad de siglo, mientras que el conjunto nacional crece un 54%, Castilla-La Mancha disminuye un 9,10%, la consecuencia es la disminución de su peso demográfico a casi la mitad del que contaba en 1930 o 1950, la explicación se encuentra en el conocido éxodo rural. El crecimiento de la periferia peninsular ha tenido como consecuencia el despoblamiento del centro. Madrid es la excepción al alcanzar los 726 habitantes km2, ahora, Castilla y León, 26,48, Aragón, 26,22, Extremadura, 25,85, y Castilla-La Mancha, 23,35, forman un territorio continuo que ocupando la mitad del territorio nacional, solo acoge el 15% de sus habitantes. El conjunto de las provincias de la región suponía en 1930 aproximadamente el 8% de la población nacional, 50 años después apenas suponían la mitad, figura 1.1.
A partir de 1980 se produce, primero una década de estancamiento y a partir de 1991 un crecimiento que se concentra en la Sagra y el Henares, consecuencia de la expansión de Madrid, y evidencia que en los factores de crecimiento domina la renta posicional de algunos de nuestros territorios, la despoblación se generaliza en la mayoría de los municipios, reconvertidos ahora en entidades locales menores, 34, o pedanías, 779, y cuando no despoblados, todo lo cual dificulta la gestión del territorio. Sumado al exceso de municipios se encuentra el tamaño de las poblaciones y como se puede observar en la figura 1.1, se está produciendo un cambio en la distribución territorial de la población, aunque la acefalía regional y la macrocefalia comarcal en La Mancha es una de las características destacadas más evidentes, figura 1.3. 1.6. Un fenómeno reciente. La población extranjera con amplios territorios despoblados y otros que expulsan miles de trabajadores diarios a la construcción en Madrid, se une ahora a la llegada a Castilla-La Mancha de inmigrantes procedentes de países extracomunitarios que empieza a destacar en el último quinquenio, algo más tarde que en otras zonas de España, es un hecho nuevo, con un ritmo de crecimiento muy alto, recientemente estudiado por García, C. y Casado, F. 2004 y 2005, a quienes seguimos. El 0,9% de la población regional. Sin embargo, parece indudable que la cifra real de los extranjeros que viven en Castilla-La Mancha es mayor que la recogida por las fuentes oficiales. Actualmente la proporción de extranjeros está por debajo de la media nacional, el 8,5% de la población, pero ya ocupa una posición intermedia. El reparto por provincias deja ver una mayor concentración en la provincia de Toledo, 35% del total regional, seguida de Ciudad Real y Albacete, 20% y 18%, mientras que en Guadalajara y Cuenca se encuentran, respectivamente, solo el 15% y 12% de los extranjeros instalados en Castilla-La Mancha. Sin embargo, en términos relativos Guadalajara supera la media castellano-manchega con cifras similares a las nacionales, ya que el 8,4% de su población no tiene nacionalidad española, seguida por Cuenca de Toledo, también por encima de la media regional. Los extranjeros se instalan preferentemente en los núcleos más grandes donde las posibilidades de empleo son mayores, por eso sobresale Albacete capital, Guadalajara, Talavera, o Toledo. También se reparten por aquellas zonas favorecidas por la proximidad a Madrid como el corredor del Henares, o el norte del Tajo, y en la comarca de La Mancha, lo que se justifica por la necesidad de mano de obra para las tareas agrarias. Entre las características de este colectivo se puede señalar su juventud, más aún que en el caso español, debido a que en la región las entradas de extranjeros han empezado más recientemente, así como el desequilibrio a favor de los varones. La diversidad y variación de los lugares de origen es uno de los aspectos en los que más se aprecia el dinamismo de este proceso, ya que experimenta cambios constantes. En la evolución reciente se aprecia primero la importancia de la población procedente de África, Marruecos, que luego perderá posiciones relativas a favor de los llegados de América Latina, y de la Europa no comunitaria. Este último grupo constituye actualmente el 44% del conjunto de extranjeros, y ha aumentado debido a las entradas de ciudadanos de Rumanía, de donde provienen casi la tercera parte de los extranjeros instalados en la región. A continuación siguen los originarios de América, 35%, con una presencia importante de ecuatorianos y colombianos. En cuanto a África aparece en tercer lugar, 18% del conjunto de extranjeros, debido al peso del colectivo de marroquíes, el segundo en importancia en cifras absolutas, tras los rumanos. Esta población tan joven contribuye a rejuvenecer algo la media de edad del conjunto regional, y a aumentar, aunque de forma moderada, la natalidad. En 2004 el 12% de los nacimientos que se produjeron en la región fueron de madres extranjeras. La incorporación de los niños extranjeros al sistema educativo confirma también la rapidez del proceso, ya que se ha producido un notable aumento del alumnado que procede de otros países, que se ha multiplicado por 20 en apenas 10 años. Según los datos que proporciona el Ministerio de Trabajo, más del 40% de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social trabajan en la construcción. Seguidos de los empleados en la agricultura, la industria manufacturera y la hostelería. En conjunto a estas ocupaciones se dedican casi el 90% de los que cotizan a la Seguridad Social. La llegada de inmigrantes abre nuevas posibilidades para Castilla-La Mancha al tiempo que plantea diversos retos. En los próximos años serán visibles más cambios que expresarán los efectos de esta nueva realidad en la vida económica y social, y en la demografía de esta región envejecida y despoblada. 1.7. Conclusiones. Los estudios de geografía de la población no están exentos de debate, se suele destacar su relación con otras ciencias sociales, en este sentido los geodemógrafos la definirán como una ciencia social que da prioridad al aspecto espacial de los fenómenos. Puyol, R. 1988. 53. En el caso que nos ocupa, los componentes exógenos están puestos de manifiesto en la dinámica demográfica, y dentro de ellos las crisis de la actividad rural o de las nuevas formas de localización industrial aparecen como elementos clave a la hora de entender estos cambios en la localización de la población. Los cambios económicos y sociales tienen reflejo espacial, responden a procesos que trasciendan el ámbito inmediato de localización. Vinuesa, 1994. 15-17. Nuestra región se inserta, con particularidades propias, en las peculiaridades con que se han producido los cambios en España desde mediados de siglo.
La readaptación del sistema productivo y su adecuación a las nuevas necesidades del mercado, acontecidos fundamentalmente desde la década de los 50 hasta comienzo de los 80, ha derivado en importantes alteraciones en los patrones sociales de comportamiento y espaciales de la población que se ha visto sometida a profundas alteraciones en la distribución y caracteres demográficos. Sus manifestaciones más acusadas son el envejecimiento y la pérdida de importantes contingentes humanos y solo recientemente se ha invertido la secuencia, pero inversamente proporcional al área de influencia de la metrópoli madrileña. La región podía representarse como una mano incluidos sus 5 dedos, cada uno una autovía. Separados de Madrid, nuestros son los dedos, pero sin mano, en consecuencia al faltarnos la masa de unión no hay una cohesión entre los dedos, difícil situación para construir y cohesionar un territorio. Explicar la realidad es evidentemente complicado. Evidentemente es mucho más complicado resolver los problemas que se detectan. Pero esta es la situación, este es el reto que presenta la construcción del territorio. En ello están, en ello estamos.